Nos está escuchando ahora Ricardo Delgado, es economista y además asesora a Sergio Massa. Ricardo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, por Bueno, y suerte. autor del reciente libro, uno de los bestsellers del verano, 30 años de democracia, pero desde el punto de vista económico, que lo estoy leyendo, Ricardo, no lo terminé, pero Bueno, vengo leyéndolo. Tengo que irme echando con otros libros más de ficción, claro, pero vamos muy absolutamente. bien. Hubo bastante de ficción en estos 30 años igual, Pablo, ¿eh? Es No te, cierto, no es dejes, cierto. no dejes de vista, no pierdas de vista eso. Es verdad, justamente hoy hablábamos de la novela de bienes personales, así que tenés Claro, razón de que hay mucho de, a veces ficción, a veces ciencia ficción, ¿no? totalmente. Sí, hemos sido muy afectos a esas, a experimentos, ya lo hemos hablado en tu programa en otra Tal oportunidad. cual. Ricardo, ayer fuiste muy enfático, ¿no? En el sentido de la necesidad de no avanzar con este cambio en bienes personales. Parece que o la presidenta te escuchó o primó el sentido común. Al final no se va a hacer este cambio de evaluar los inmuebles a precio de mercado. Y en realidad sí habría que hacer otro cambio, que es sincerar el nivel a partir del cual se cobra bienes personales, que es 300.000 pesos, ¿no? Cuando son 30.000 dólares, cuando hace Exactamente. algunos años era más de 100.000 dólares. Claro, en realidad vos pensaba, Pablo, que este es un impuesto que crea Caballo con una base imponible de 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. En el 2007 se actualiza a 305.000, que era un poquito menos de 100.000 dólares, y hoy esos 100.000 dólares serían 650.000 pesos. Pero bueno, forma parte de, creo yo, de una enorme confusión dentro del propio equipo de gobierno, que por un lado, el lado de Chegaray intenta esa actualización, por el lado de Kicillof y demás, parece que han convencido a la presidenta de que iba a ser algo complicado. Detrás de todo esto está la inflación y la voracidad fiscal de un Estado que, aún con una presión tributaria récord y un gasto público récord, sigue teniendo problemas fiscales cada vez mayores. Sí, yo lo que comentaba antes, Ricardo, y no sé si coincidís, son dos temas. Primero, quedó en claro que Axel Kicillof no quedó relegado en relación a Jorge Capitanich, al contrario, todo indica que Kicillof sigue ganando terreno, no solo en el Ministerio de Economía, sino en otras áreas. Yo creo que más jefe de gabinete soy Kicillof que Capitanich. Y por otra parte, quedó también en evidencia la desesperación que tiene el gobierno por recaudar, porque las cuentas no cierran por ningún lado. Exactamente, coincido con vos en los dos puntos. La voracidad fiscal en este momento es muy marcada. Y eso básicamente lo que va a hacer es que los pequeños o los pocos estímulos o incentivos que existe hoy a invertir, a producir en la Argentina, a crear trabajo, tiendan a ir desapareciendo crecientemente si el gobierno no empieza a tomar medidas en serio contra la inflación, que es el principal problema de fondo y que, como te decía recién, de alguna manera es el causante final de gran parte, uno de los problemas que tiene la Argentina. Claro, pero uno escucha algunas medidas y dice, ¿en qué están pensando, no? Porque ahora se vino con la importación de tomates, que parece un tema muy coyuntural o muy puntual, pero hace un ratito entrevistamos al presidente de la Asociación de Productores de Tomates y nos dijo que hay tomates de sobra, e incluso que el precio ahora está muy bajo, 15 pesos el kilo. Entonces, ¿qué está mirando el gobierno? O sea, ¿quién es el que define cuáles son los pasos a seguir? Porque si la pelea contra la inflación es importar tomate, es para preocuparse, me parece. Bueno, a ver, claramente, primero, digamos, no vamos a solucionar el problema de la inflación importando tomates. Son manotazos de ahogados de un gobierno que además me parece que se empieza a dar cuenta que el acuerdo de precios no va a funcionar. Ya fracasó con Moreno, ahora ¿por qué va a funcionar sin Moreno? Tan solo porque es menos discrecional, porque hay mejores modales. La verdad que me parece que no. La inflación tiene problemas o tiene raíces macroeconómicas, tiene raíces fiscales, raíces monetarias, raíces de falta de coordinación de expectativas. Tiene un problema central en muchos sectores vinculados a la falta de inversión necesaria para poder aumentar la oferta y de esa manera alcanzar la demanda. Y me parece que el gobierno, de vuelta, con esto que me estás planteando vos, me viene a la memoria que si no tenemos un INDEC que nos dé información precisa sobre la inflación, el gobierno tampoco va a tener información precisa de los distintos sectores digamos, que hacen a la actividad económica y a la actividad productiva. Y si uno no tiene información precisa en esos sectores, no va a poder hacer buena política económica, que es lo que estamos viendo hoy. Ricardo, para cerrar, la suba del dólar de estos primeros días del año, hoy ha bajado un poquito la espuma, el blue cerró cerca de 10,70, pero claramente hay presión sobre el tipo de cambio. ¿Ves que el dólar, mi informal, se puede disparar mucho más o que aproximadamente va a ir siguiendo la inflación a lo largo del 2014?
Yo creo que va a seguir más en línea con la inflación. De todos modos, es muy difícil pronosticar, proyectar este tipo de mercados. Es un mercado muy pequeño, informal y muy digamos, sujeto a los humores y a las decisiones de corto plazo de algunos que toman decisiones en ese mercado. Ahora, me parece que el punto de fondo es que no se conoce exactamente cuál es la política cambiaria que tiene el Banco Central. El Banco Central en los últimos meses ha acelerado muy fuerte la tasa de devaluación del dólar oficial o del peso, y esto me parece que de alguna manera hay que explicitarlo para que junto con señales fiscales, señales monetarias, se empiecen a coordinar las expectativas que hoy están absolutamente descoordinadas. Los que toman decisiones de precios todos los días en Argentina tienen que estar adivinando qué va a hacer el gobierno, y esa es el peor escenario, es el peor escenario para poder justamente intentar tener una inflación más baja, que como hablamos la otra vez, antes de fin de año, Argentina no tiene que estar condenada a una inflación del 25-30% como vamos a tener este año. Se podría tener una inflación más baja, esto hay que decirlo con claridad, y eso básicamente depende de las señales que dé el gobierno. Me parece que con acuerdos de precios que han fracasado, insistir en la receta es el peor de los caminos. Ricardo Delgado, un gran gusto, muchísimas gracias por este Un gran contacto. abrazo, que sigan muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra entonces del economista que hoy está asesorando a Sergio Massa, uno de los titulares de los equipos técnicos del diputado de Frente Renovador.